Saludos a la audiencia que sigue este programa los lunes, siempre a caballo entre los buenos días y las buenas tardes. Y hoy vamos a continuar iniciando con el cuento que habíamos interrumpido el lunes pasado para después entrar en un tema mucho más de fondo de política internacional. El cuento, según ustedes recordarán, se llamaba Alimento para Ancestros y Espíritus y relataba las inesperadas manchas de sangre que yo había encontrado en mi pijama en un hotel en Kenia, en Nairobi, y la inexplicable situación que se produjo, porque nadie me supo dar razones de por qué las manchas de sangre, fuera de algunas respuestas de la anfitriona del evento al que estaba asistiendo, que me decía que me trataba de asegurar de que no era hechicería, y de otra colega que me dijo que no, por el contrario, eran mis antepasados africanos que me daban la bienvenida. Bueno, como resultado, en todo caso, al regresar a Buenos Aires con mi esposa, después de ese safari, de un safari, de deleitarnos con la belleza de Kenia, lo primero que hicimos ambos fue un examen de sangre, que afortunadamente mostró que ninguno se había contagiado nada en el viaje, particularmente a raíz de esta situación con la sangre en mi pantalón. Pero confieso que me quedé intrigado con el incidente y con los nada convincentes intentos de explicarlos. Poco después viajé a Cuba por trabajo y un amigo, después de escuchar la historia, me recomendó una santera para consultar con ella. La santera tenía un doctorado en física y matemáticas, pero eso no le impidió atenderme, porque oficialmente practicaba el culto lucumí de origen yoruba y actuaba de awo o consultora especial en estos y otros asuntos. Me recibió en su casa y durante una hora estuvo conversando conmigo tratando de que algún orisha la iluminara con una respuesta a lo sucedido en Kenia sin ningún resultado. A esa altura de la consulta empecé a temer que los $50 que le había pagado en concepto de honorarios no me iban a proporcionar ninguna respuesta. Entonces, súbitamente, en un susurro, me propuso pasar al, entre comillas, palo de monte, un culto de origen bantú que permite la comunicación con los espíritus y que tiene fama de magia negra y hechicería porque con frecuencia se usa para, entre comillas, hacerle un daño a alguien. Acepté, de manera que sacó una bandeja ahuecada con varios objetos entre los que se destacaba un hueso humano. Esta vez la comunicación pareció funcionar y obtuve una respuesta. Según los espíritus consultados, efectivamente la sangre del incidente era una muestra de la buena disposición de un ancestro mío, una mujer africana, que me protegía y que me daba la bienvenida a África. Más allá de los $50, con los santos no se juega, como ustedes bien saben, me resultó la explicación más admisible, aunque poco racional, para el hecho de que un espíritu, así fuera por interpósita persona, regara con sangre mi cama para darme la bienvenida en mi primer visita al continente africano. Y me tranquilizó que la versión del palo de monte fuera tan benévola como la de mi amiga kirguisa y que la sangre derramada no fuera para alimentar un espíritu maligno. Aunque nunca dejé de sospechar que lo sucedido en Nairobi efectivamente era hechicería mal gestionada por algún principiante, la versión de la bienvenida ancestral, aunque no tuviera conocimiento de un antepasado africano, mis orígenes rusos ni siquiera están vinculados a Pushkin, que sí era afro, era la más conveniente, cómoda y aceptable. Sin embargo, debo confesar que desde entonces, cuando me alojo en un hotel en cualquier lugar del mundo, antes de acostarme, reviso la cama y especialmente la blancura de las sábanas. Y sí, ya no uso más pijamas blancos cuando viajo. Bueno, gracias por escuchar el cuento. En realidad, este cuento me sirve de pretexto, ya que estamos hablando de Cuba, para adentrarnos en el tema central de la presentación del episodio de hoy, en donde vamos a abordar el tema de la situación de Cuba en la actualidad, en una situación bastante compleja, desde luego desde el punto de vista doméstico, extremadamente compleja, con escasez de productos de consumo básico, alta inflación, descenso de las inversiones, empeoramiento de las cosechas, repetición de apagones eléctricos sistemáticamente, mientras que la pobreza y la desigualdad están más altas que nunca. Y en este sentido, desde luego, el cuadro, y vamos a hablar sobre esto con dos especialistas, es bastante dramático, pero paradójicamente contrasta con el hecho de que
lo que fue el faro de la revolución hoy en día sigue manteniendo un protagonismo internacional y una presencia internacional porque ha acumulado un capital político muy importante. Entonces está este contraste entre la crisis, la llamamos policrisis, porque tiene múltiples dimensiones en la que está viviendo Cuba, con esta proyección internacional en donde sigue participando como un protagonista en una serie de espacios dentro del sistema internacional. Bueno, sin más preámbulos voy a presentar al primer amigo que voy a entrevistar, ya está presentado en el video. Tuvimos algunas dificultades técnicas porque obviamente no era fácil establecer comunicación con Cuba, pero bueno, logramos organizar las dos presentaciones y la primera es una entrevista con Ricardo Torres, un economista, a la que vamos a ir inmediatamente. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás? Bueno, ya hemos conversado un poco en los prolegómenos de cómo estás, así que no te voy a volver a indagar sobre ese tema. Voy a presentarte un poco antes de que entremos en tema. Sabemos que vamos a hablar sobre Cuba y estamos retomando un poco algo que hemos venido trabajando en conjunto, en equipo desde hace años sobre temas de economía cubana y de relaciones internacionales y que algunas de las últimas producciones aparecieron en la revista Pensamiento Propio del último número del año 22 con el título de Cuba del excepcionalismo a la policrisis y sobre eso vamos a conversar. Pero quiero presentarte primero porque es importante que la gente sepa a quién están escuchando y con quién estoy hablando. Bueno, Ricardo Torres Pérez es investigador invitado en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University en Washington, D.C. Es economista, doctorado en economía y ha sido investigador del Centro de Estudios de Economía Cubana, justamente la institución con la cual estuvimos trabajando en todos estos proyectos sobre economía y relaciones internacionales y política exterior de Cuba. Así que, Ricardo, bienvenido. Creo que tenemos mucha tela para cortar y voy a empezar por lo primero. Eh, Cuando hicimos ese proyecto sobre que salió publicado como Excepcionalismo y Policrisis en Cuba, tú escribiste un artículo muy bueno que se llama Crisis económica y reformas en Cuba. Y ahí planteabas con mucha claridad, primero, que había un proceso de crisis multidimensional en Cuba que afectaba particularmente, obviamente, la economía, pero que tenía su impacto social muy importante. Y planteabas al final del artículo que el contexto interno sigue siendo muy desafiante. La crisis económica, la inflación, la lenta recuperación de sectores claves como el turismo y el empeoramiento de la situación energética suponen retos enormes para un gobierno que enfrenta una tormenta casi perfecta con un sector público desgastado y sin un plan integral de recuperación económica. Y desde que planteaste eso al final del artículo para acá, lo que hemos visto es que se ha incrementado la escasez, la inflación, hay un descenso claro de las inversiones, hay un impacto muy negativo sobre la agricultura, en fin, toda una serie de temas de carácter económico, incluyendo el déficit fiscal que se está viviendo, que impactan sobre la población. Y en relación con esto, la primera pregunta es que evidentemente desde que tú escribiste lo que yo había leído y lo que está pasando hoy en día con apagones eléctricos, además con un impacto social muy importante por falta de energía, eh, hay como una especie de incremento de los problemas que enfrenta Cuba, que además se expresan en números, ¿no? La CEPAL pronostica un crecimiento negativo para este año, para el 25. Eh, y todo esto marca como un deterioro progresivo de la situación económica con sus secuelas sociales y ahí ya veríamos sus secuelas políticas también. Me gustaría que te explayaras un poquito de cómo ves ahora la situación al respecto de lo que habías planteado hace 2 años. Bueno, Andrés, primero que todo, gracias, ¿no? Gracias por la invitación. Y bueno, efectivamente, como tú casi acabas de decir,
Desde que yo escribí eso hasta ahora, hay poco positivo que destacar de la evolución económica y uno podría decir en cualquier otro ámbito del país, ¿no? Eh, Se hacen muchas lecturas sobre la situación cubana en este momento, por supuesto, desde el posicionamiento de cada uno de los diferentes sectores con los intereses que tienen, con con los mensajes que quieren transmitir al gran público dentro y fuera del país. Pero hay realidades que desbordan cualquier no, intento de disimular o aminorar o tergiversar de alguna manera también lo que está ocurriendo. Yo voy a partir diciendo que el diagnóstico de muchos economistas cubanos ha sido, yo diría no de todos, pero de algunos sí, que realmente Cuba ha vivido prácticamente 35 años de crisis económica desde 1990 hasta la actualidad. Yo creo que ese es el contexto, el sustrato que hay que usar para entender lo que está ocurriendo en Cuba. ¿En qué sentido crisis? Primero, Cuba nunca logró, después del colapso del socialismo en Europa del Este y la Unión Soviética, Cuba nunca logró generar los flujos que le permitieran lo que en economía política se llama reproducción ampliada, hacer crecer el excedente de manera sostenida a lo largo de los años de manera continua, en un sentido que permitiera el incremento, además sostenible y sistemático de los niveles de vida de la inmensa mayoría de la población. Cuba nunca logró eso después de 1990. Hay sectores en Cuba que en el 2019, que es, digamos, el año antes de la pandemia, tenían niveles de vida que eran inferiores a los que tenían en el año 1989. Sectores amplios de la sociedad. Entonces, ese es el punto de partida. Cuando uno habla de esta crisis, hay que entenderla como una crisis que es un agravamiento con condicionamientos estructurales muy claros, de los cuales voy a hablar en un momento, pero de un proceso más amplio que dura décadas, en el cual el país realmente nunca ha logrado dejar atrás la crisis económica con sus consecuencias sociales y políticas también. Eh, entonces, esto es importante. Luego, a partir de finales de 2019 y bueno, luego vino la pandemia y otros eventos en la arena internacional, realmente lo que nosotros podemos detectar en Cuba es que, claro, ha habido una combinación de factores internos y externos que han dado lugar a una crisis que tiene las dimensiones que tiene hoy en Cuba. En el orden interno, Raúl Castro lanzó una reforma económica, o por lo menos los intentos, los inicios de una reforma económica que nunca maduró. Eh, sí creció el sector privado un poco, pero dentro de límites muy claros que establece el gobierno, en parte por razones políticas, en parte por razones ideológicas. Se creó en principio un marco legal que parecía más atractivo para los inversionistas extranjeros, pero en la práctica permeado de regulaciones burocráticas y de los propios procesos internos de la economía cubana que no la hacen atractiva para inversores extranjeros, teniendo en cuenta el nivel de riesgo en el que incurren. Y luego hay sectores que una y otra vez el gobierno ha lanzado iniciativas para tratar de revitalizarlos, pero nunca han logrado despegar, como la agricultura, que es tan importante, ¿no? En este sentido. Y en el orden externo, bueno, Cuba ha sufrido una serie consecutiva, por eso yo hablaba ahí, tú mencionabas, de tormenta perfecta, ¿no? De choques externos negativos que han ido impactando sobre esa falta de dinamismo de la actividad productiva de la economía interna del país. Entre los más importantes, el colapso económico de Venezuela. No se puede subestimar el impacto que eso ha tenido en Cuba. Venezuela es el principal mercado para los servicios médicos de Cuba. Había un acuerdo especial entre ambos países, prácticamente de compensación del valor de los servicios con respecto a, en relación al petróleo y combustible que Cuba importaba de Venezuela. Venezuela era el principal suministrador. Bueno, en términos relativos lo sigue siendo. Eso ha impactado enormemente sobre el país, ¿no? Era el principal socio comercial con distancia sobre el resto. Eh, Luego vino la primera administración del gobierno de Donald Trump, que sí introdujo algunas medidas específicas que tienen un impacto acumulativo, entre ellas, por ejemplo,
se removió la licencia a Western Union para el procesamiento de remesas al país, se hizo más difícil el envío de remesas. Luego también se activó el título tercero de la ley que en Cuba se denomina Helms-Burton, ¿verdad? Que básicamente esto lo que hace es incrementar extraordinariamente el riesgo para los inversores extranjeros. Sería muy difícil cuantificar cuántos que iban a invertir o tenían pensado invertir dejaron de hacerlo, pero lo cierto es que introduce un elemento adicional de riesgo en un país que ya tiene un riesgo muy elevado para los inversores y los acreedores internacionales. Luego tienes la pandemia, un evento totalmente inesperado. ¿Quién podría predecir algo como eso? La pandemia, bueno, afectó extraordinariamente a casi todos los países, pero Cuba específicamente prácticamente desactivó el sector o uno de los sectores claves de la economía, que era el turismo internacional, ¿verdad? Eh, Prácticamente llegó a cero. En el año 2021 prácticamente el número de visitantes internacionales se redujo a prácticamente cero en términos prácticos. Luego tienes los impactos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Eh, Básicamente en Cuba se refleja sobre todo en el hecho de que aumentaron los precios de algunos productos que son claves para Cuba, como algunos alimentos y fertilizantes, por ejemplo. Y además todo lo que trajo desde el punto de vista de las cadenas de suministro internacionales, que se agregó a lo que ya, a la disrupción que ya venía ocurriendo con la pandemia. Y luego tienes digamos, eventos internos, errores, se puede decir así, de política interna que añadieron, ¿no?, a esta situación. El principal, digamos, el fallido intento de unificación monetaria y cambiaria, llamada Tarea de Ordenamiento Monetario en el año 2021, que si bien hay que decir que de todas maneras iba a haber inflación en Cuba, inflación alta, sin haber tomado esa medida, pero lo cierto es que eso le dio combustible a la inflación. La inflación ha sido mucho más alta de lo que hubiera sido en cualquier caso. Además, se hizo en el peor momento, un momento en el cual los ingresos en divisas del país estaban prácticamente colapsando, ¿no? Entonces, todo esto tiene lugar en un contexto en el cual ya mencioné que es una economía que ha estado estancada en términos reales durante 30 años y más. Y luego un sustrato social que también se ha deteriorado muchísimo. Yo voy a mencionar dos ámbitos de ese deterioro, porque sería muy largo hablar de todos esos indicadores. Por un lado, Cuba se conoció en un momento determinado por tener servicios públicos, servicios sociales de alta calidad y gran cobertura, ¿verdad? Cobertura prácticamente universal. Y para ser un país en desarrollo, francamente, la calidad de la educación y el sistema de salud pública eran bastante altos. Esos servicios se han deteriorado significativamente en los últimos 35 años. Y en los últimos 10 yo diría que ese deterioro se ha acelerado extraordinariamente, ¿no? Entonces eso impacta en la familia en tanto es un apoyo, es una cobertura que ya no tiene. Y las familias tienen que dedicar recursos también a cubrir muchas veces ese tipo de servicios. Con el añadido de que entonces, claro, se deteriora también la acumulación de capital humano, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista educativo como desde el punto de vista de la salud. Y el otro aspecto es que la emigración masiva va desarticulando a la familia como unidad, como célula de la sociedad. Entonces ha creado un amplio abanico de estrategias familiares de supervivencia que cuando uno las analiza, digamos, con una visión macro, no son coherentes con la estrategia de desarrollo de un país como Cuba. Porque una estrategia familiar que descanse en enviar a los hijos más calificados al exterior para que sean ellos los que entonces envíen remesas y permitan la supervivencia de la familia en el país, no es coherente con una estrategia de desarrollo de un país como Cuba que tiene que descansar necesariamente en su población y en su capital humano. Entonces hay una desconexión total ahí y eso lo que ha llevado es a una desorganización de la sociedad, del funcionamiento de la sociedad. Yo no tengo datos empíricos para validar esto, pero la observación me dice que ya más de la mitad de las familias cubanas o la han puesto en práctica o tienen como estrategia principal de supervivencia la emigración de alguno de sus miembros. Los números de Cuba en los últimos 5 o 6 años son extraordinarios. Hay un debate. El mismo gobierno ha tenido que reajustar sus series de población. Ahora introdujeron una categoría que se llama población efectiva. Pero lo que esto nos dice es que
cualquier proceso que está ocurriendo en la actualidad no es coherente con una estrategia de desarrollo a largo plazo. Y francamente, del lado de la política pública, lo más llamativo, yo diría, ha sido en estos últimos 5 o 6 años la falta de claridad en términos de cuál es la estrategia efectiva para lidiar con una crisis de estas proporciones y para retomar un rumbo o digamos, un camino de desarrollo medianamente aceptable en el siglo, ya en la tercera década del siglo XXI, ¿no? Entonces es un panorama muy retador. Ha empeorado muchísimo la situación desde que yo escribí esto que mencionabas hasta la actualidad. Bueno, déjame preguntarte todavía en relación con lo que escribiste, ¿no? Cuando escribiste dijiste que, sin embargo, todavía no se estaba produciendo un nuevo periodo especial como el que se produjo en la década del 90, después de la implosión de la Unión Soviética y la desaparición de la asistencia soviética en aquellos años, con un impacto muy significativo en lo social particularmente y en lo económico, desde luego. Entonces, te vuelvo a preguntar ahora con relación a lo que está pasando ahora. ¿No es esto una especie de reedición mucho más grave del periodo especial, con el agravante de que ni siquiera en el panorama aparece algún actor que pueda ayudar a salir a Cuba de esto? Es un tema de política internacional, pero habría que verlo, que ayude a Cuba a salir de la situación, dada la crisis de Venezuela, que por otro lado los rubros de generación de divisas en el último año ha sido dramático, ha sido un año terrible. Los tres rubros principales de generación de divisas, que son el turismo, los servicios médicos y las remesas, han caído drásticamente. Entonces, el panorama para el 2025 es tremendo. Y por eso la pregunta, bueno, no se está entrando en una especie de segundo periodo especial en donde la crisis quizás sea superior o más profunda que en el caso del primer periodo especial. Bueno, yo creo que claro, para hablar de la situación actual, es inevitable que los observadores y los analistas se refieran al periodo especial, ¿verdad? Porque es digamos, la crisis profunda más inmediata que tenemos como antecedente acá. Pero aquí lo que ocurre es que si uno mira algunos indicadores macroeconómicos, básicamente si uno mira la evolución del PIB, por lo menos PIB oficial, de las estadísticas oficiales, en principio no ha caído tanto la economía como cayó a principios de los 90. Voy a dar el dato, números gruesos, ¿no? La caída acumulada desde 2019 hasta el 2024, fíjate que todavía no tenemos el dato del 2024, no tenemos el dato oficial del comportamiento del PIB en el año 2024. Es la primera vez que en muchísimos años el gobierno no da una cifra, ni siquiera preliminar. Eso ya dice mucho, ¿no? Pero la caída acumulada, yo estimo que está en el alrededor del 14, el 15% entre el 2019 y el 2024. Hubo crecimientos mínimos en el 2021 y 2022, pero a partir del 2023 empiezan las caídas, crecimientos negativos otra vez. Entonces, en el año 93, que fue cuando tocó fondo, el periodo especial, la caída acumulada del PIB se estimó entre el 35 y el 40%. O sea, si uno mira ese indicador, dice, bueno, pero hay una crisis, obviamente, una crisis importante, pero no llega a los niveles del año del periodo especial. Lo que pasa es que Cuba es muy diferente hoy que lo era a principios de los 90. Y por eso yo decía que para entender la profundidad de los impactos que tenemos hoy, hay que entender lo que ha pasado en Cuba en los últimos 35 años, ¿no? El estancamiento económico permanente y todos los impactos que eso ha ido generando y se ha ido acumulando en esas 3 décadas y media, ¿no? Entonces, la desigualdad es muchísimo mayor hoy. Entonces, el impacto de esta crisis cae desproporcionadamente sobre determinados grupos poblacionales. Eso es muy importante. Ya mencionaba el hecho de que el acompañamiento de los servicios públicos sociales ya no existe. Hay un deterioro muy importante, ya lo mencioné, de la educación, de la salud, la situación, por ejemplo, de la vivienda, que siempre ha sido un tema bastante espinoso en Cuba, nunca resuelto, pero se ha agravado extraordinariamente en estos últimos 5 o 6 años. Entonces, ese es el sustrato en el cual tiene lugar esta crisis. Entonces, desde ese punto de vista, se puede decir que cuando uno reúne
todas las dimensiones, ¿verdad? Todos los indicadores que serían relevantes para analizar crisis socioeconómica en un país, sí. Hoy la situación es mucho peor que en el año 2000, que en el año 1993-94, ¿no? Cuando tocó fondo la economía cubana. Y además es peor en muchas otras dimensiones. En el plano político, obviamente, un gobierno que tiene menos legitimidad hoy, como decía anteriormente, un gobierno que tampoco ha podido dibujar frente a la ciudadanía un plan creíble para lidiar con la crisis y salir de ella. Y obviamente el agravamiento de la situación en estos últimos 5 años nos dice algo, ¿no? Que yo creo que es un mensaje importante que tiene que ser atendido por las autoridades cubanas. Es el hecho de que si la economía sigue empeorando, quiere decir claramente que todo lo que han estado haciendo no funciona. No funciona. Y hay medidas a medias, retrocesos, segundos pensamientos sobre determinados pasos, todo eso que ha sido también bastante común en Cuba en los últimos 35 años. Pero otra vez, la visión global acá es muy claramente, el país va empeorando cada año es peor que el anterior, por lo cual cualquier cosa que han estado haciendo no está funcionando. Y tiene que haber un cambio de rumbo radical, en mi opinión. Sin eso, Cuba no va a lograr lidiar con los desafíos que tiene en la actualidad. Y además decir algo para terminar esta parte, la crisis ya ha impactado en los que podrían ser resortes de crecimiento en el mediano y largo plazo. En primer lugar, la evolución demográfica del país y en segundo lugar, la conformación de su capital humano. O sea, Cuba va perdiendo también ya no solo la capacidad de retomar el crecimiento de corto plazo, sino que también se han comprometido ya las bases para tener un crecimiento sostenido a mediano y largo plazo. Y eso es todavía más grave, ¿no? Que lo que veíamos en un primer momento en el periodo especial. Sí, es evidente lo que tú estabas señalando, la descapitalización humana que se está produciendo, más si tenemos en cuenta que desde la pandemia para acá, según algunos estimados, ha emigrado más de 1,5 millones de cubanos, que son predominantemente jóvenes, predominantemente los mejor capacitados, y eso junto con un crecimiento de la población de mayor edad, demográficamente genera un desbalance muy grande, inclusive para las posibilidades de impulsar algún tipo de proceso de desarrollo con alguna visión innovadora. Y aquí sí te quiero hacer una pregunta que tiene también que ver con algo que habías planteado en ese artículo, que para mí es un artículo muy referencial, muy importante. Tú dijiste ahí que en realidad Cuba no estaba viviendo ni una transición ni una reforma. El plan macroeconómico que se lanzó, de estabilización, que se lanzó en el 2022, ya lo había señalado, no funcionó. Y ahora tenemos dos declaraciones del presidente Díaz-Canel que me parecen muy impactantes. Una, que Cuba está en una economía de guerra, y la otra es que cuando le anunciaron que el desempeño bastante negativo del año pasado de la economía cubana, y él está justamente en este momento, estaba en ese momento en Moscú, en la celebración de los 80 años de la victoria sobre el nazismo, su respuesta, y leo exactamente, que para el desastre es necesario ejercer un control más eficiente. Bueno, te dejo estas dos reflexiones para que tú reacciones a eso. Sí, en definitiva, continuando un poco la idea que había mencionado anteriormente, ¿no? No ha habido una estrategia clara y obviamente cualquier cosa que se ha hecho no ha sido exitosa. Bueno, el gobierno ha utilizado esta frase, ¿no? Este término de economía de guerra. Uno lo que puede apreciar es que evidentemente Cuba sí está
en términos del diseño e implementación de políticas públicas, está en emergencia permanente. Y esto tiene que ver un poco con el diagnóstico que se hace de la situación del país, ¿no? Yo tengo la opinión, Andrés, que la causa principal de lo que estamos observando en Cuba es el fallo de un modelo que nunca iba a funcionar. Hay observadores, yo creo que en gran medida a partir de lo que conviene decir, refuerzan la idea de que el impacto de los choques externos, ¿no? Algunos de los que ya mencioné. Y sobre todo dentro de ellos, en determinados círculos, les gusta enfatizar el impacto de las sanciones de Estados Unidos, las Sí, viejas y las nuevas, ¿no? sí, la narrativa del bloqueo. Exacto, sí, la narrativa del bloqueo que es responsable de todo lo que ocurre en Cuba, incluso de todo lo que va a ocurrir en Cuba, que sea negativo. Yo no suscribo esa posición. Yo no suscribo esa posición. Yo creo que, como dije, sí Cuba ha sido impactada en los últimos 8 años por una cadena consecutiva de choques externos negativos con efectos tremendos sobre la economía y la sociedad del país. Uno pudiera decir, bueno, dentro de esos choques, ¿cuál es el más importante? Mira, podríamos debatir, pero vamos incluso a suponer que sean las sanciones de Estados Unidos, ¿no? Las viejas y las nuevas. Bueno, pero no son las únicas, ni tan siquiera dentro de los choques externos. Y uno puede demostrar muy claramente de que hay fallos estructurales del modelo que incluso nunca fueron atendidos por el proceso limitado de cambios que impulsó Raúl Castro y mucho menos por el proceso limitado de cambios que impulsó Fidel Castro en los 90 cuando se desató el periodo especial. Entonces, hay un manejo de crisis o un intento de manejo de crisis sobre la base de que no se quiere cambiar el modelo vigente, porque entiendo que para ellos significa un riesgo político inaceptable, pero muchos, yo incluido, pensamos que sin un cambio radical en ese modelo, Cuba nunca va a salir adelante. Y hoy tiene menos probabilidades de salir adelante que hace 30 años. Entonces, esas causas estructurales están ahí, no han sido modificadas en lo esencial. Y entonces, uno en ese sentido piensa cuando analiza las experiencias de las economías de planificación central, de las cuales Cuba prácticamente es el único modelo vigente, a excepción quizás de Corea del Norte. Digo, planificación central de estilo soviético, ¿no? Básicamente. Y uno identifica claramente en esa literatura y uno llega a la conclusión de que la planificación central tal cual se conoció en ese modelo es causa de problemas económicos, no consecuencia, es causa. Y entonces cuando uno ve y escucha esta frase que tú me acabas de decir del gobierno cubano, que es la respuesta a la crisis y a los problemas es más control, control más eficiente, uno lo que ve es que están tratando de invertir la causalidad aquí. No, no es así. Está muy claro, la evidencia histórica, empírica es abrumadora en el sentido de que las economías de planificación central de estilo soviético constituyen un modelo fracasado, superado por la historia, incluso superado por aquellos que el gobierno mismo dice que son sus aliados. Los dos ejemplos más claros, China y Vietnam. El propio secretario general del Partido Comunista de Vietnam le dijo claramente en el aula magna de la Universidad de La Habana a todas las autoridades cubanas que Vietnam solo pudo avanzar y dejar atrás el atraso cuando abandonó la planificación centralizada. Se los digo así claramente. Los chinos hace mucho tiempo han venido cortejando al gobierno cubano en el sentido de tratar de impulsar un camino de apertura al menos limitada que permita oxigenar la economía. Claro, en el caso de los chinos también constituye para ellos un problema propio porque si la economía cubana no prospera, Cuba no puede pagar todos los créditos que ha recibido desde China, ¿no? Entonces, eso tampoco ha sido escuchado. Hubo recientemente un artículo muy interesante en el Financial Times sobre la excepción que tiene, digamos, las autoridades chinas en general respecto a la falta de entusiasmo, digamos, de las autoridades cubanas en términos de incorporar o decidirse por una reforma más profunda del modelo. Incluso los rusos, ¿no?, que tienen un modelo bastante diferente,
Llegaron o sea, llevaron a Cuba algunos expertos propios de un instituto y básicamente una de las recomendaciones claras que trascendió en la prensa, me imagino que incluso en las conversaciones privadas hubo mucho más, pero lo que trascendió en la prensa claramente fue que una de las recomendaciones claves era la economía cubana no puede avanzar sin un sector privado robusto. Sin un sector privado robusto doméstico, la economía cubana no va a avanzar. Entonces, antes decían, nos recomiendan que abracemos el mercado, que demos riendas sueltas a la propiedad privada, nuestros enemigos, porque esa es la manera que tienen de destruirnos. Bueno, yo lo que le puedo decir a las autoridades cubanas es que no sus enemigos, sus aliados directos. Yo diría que los aliados más importantes que tiene Cuba hoy desde el punto de vista económico, porque Vietnam es un aliado, Venezuela es un aliado cercano, pero económicamente hoy representa ya mucho menos para el país, aunque sigue siendo importante, no se puede llevar a cero Sí. eso, ¿no? Eh, Sí, le pero están Rusia, diciendo, China, y Vietnam, y y Vietnam Vietnam, son, claro. les dicen claramente, no ya tus enemigos, no, tus amigos, tus aliados te dicen claramente que si tú no reformas de manera fundamental tu economía, el desastre económico va a continuar. Y es lo que hemos visto. Lo único que ha pasado en Cuba, por eso yo hablaba que ni ha habido transición, por supuesto, transición en el sentido de cambio de un modelo, ¿no? Ni una reforma verdadera, es que lo que ha habido es manejo de crisis, políticas públicas de emergencia, tratar de contener los síntomas, pero no las causas del problema. Y sobre todo, algo que tiene mucho que ver con tu campo, ¿no? Sería muy interesante poder completar digamos, ese razonamiento en ese sentido. Y es que una de las premisas de la estrategia económica cubana, bueno, durante 65 años, pero claramente también en los últimos 35, es tratar de buscar un salvador externo, un aliado externo, que cargue con las consecuencias del desastre económico y que te permita no hacer las reformas que tienes que hacer en la economía a lo interior del país. Esa es la premisa de la estrategia cubana. Una premisa que está destinada a fracasar, porque en algún momento los aliados extranjeros van a decir, bueno, pues yo no tengo realmente razones, ni geopolíticas, ni económicas, ni de ningún tipo, para soportar la carga económica que significa mantener un país a flote cuando ese país, ese gobierno no está haciendo todo lo que puede hacer en el ámbito interno para reflotar su economía y encontrar un camino de progreso. Entonces, es una premisa equivocada. Creo que ha fracasado estrepitosamente y yo no sé si en ese artículo yo lo digo explícitamente, pero recordemos también que el desarrollo es un proceso eminentemente endógeno, es desde adentro hacia afuera, no es al revés. O sea, dentro se crean las instituciones y se crean las dinámicas que luego permiten la salida y la apertura al mundo. Un ejemplo de la historia, cuando Europa del Este intentó aumentar los niveles de vida para aplacar el descontento de sus ciudadanos y empezó a buscar créditos en Occidente, esa apertura, entre comillas, externa, sin reforma fundamental de la economía de lo interior, a que llevó a endeudamiento y a crisis posterior. No resuelve el problema. Hay que empezar por poner las cosas en orden en casa. Y a partir de ahí entonces quizás se puedan encontrar estrategias viables de inserción internacional que lo que permitan sea reforzar y dinamizar, pero ya procesos que se han desencadenado al interior del país. No estamos viendo nada como eso en Cuba. Bueno, yo te iba a hacer una última pregunta sobre cómo ves el futuro de Cuba, pero me acabas de contestar prácticamente. Pero de todas maneras, si quieres agregar algo más a eso para cerrar la entrevista, lo dejo en tus manos. Bueno, mira, yo, como tú decías, ya evidentemente creo que José el contorno fundamental de la respuesta, ¿no? Para mí, primero, hoy Cuba está en una situación mucho peor que a principios de los 90 para crear una senda de progreso sostenible. Mucho peor. Y en lo inmediato puede incluso empeorar todavía más porque la hemorragia demográfica que está sufriendo el país
va a tener efectos, ya tiene y tendrá efectos a mediano y largo plazo tremendos para el desarrollo de la isla. Segundo es que sin una reforma radical del modelo económico, político y social, Cuba no va a lograr salir adelante. Es mi convicción, lo ha sido prácticamente durante toda mi carrera y cada año se refuerza a más, ¿no? No veo indicios, lamentablemente, en las autoridades cubanas hoy de que tengan la intención de entrar en ese camino, ¿no? Comenzar a sentar las bases de esa reforma. Y lamentablemente sigo viendo ese componente que mencionaba anteriormente, que tiene que ver con el hecho de tratar de buscar afuera lo que tú no logras generar dentro del país. Con todo eso, en lo inmediato, mediano plazo, no veo nada positivo para Cuba. Y además porque el entorno geopolítico incluso se puede complicar mucho más a partir de el gobierno de Estados Unidos actual, que es claramente, tiene una posición claramente mucho más, incluso mucho más agresiva, ¿no? Mucho más hostil hacia la isla, hacia su gobierno. Cuba está ligada a Estados Unidos, inevitablemente por geografía, por historia, porque tiene la comunidad más importante de cubanos viviendo fuera del país, residen en Estados Unidos. Tiene una relación económica bastante importante, es el principal suministrador de alimentos prácticamente, remesas, viajes y todo lo que lo acompaña, ¿no? Entonces, no soy optimista a corto plazo porque no veo en las autoridades ni el diagnóstico adecuado ni un cambio de paradigma que permita construir un modelo alternativo para Cuba en el siglo XXI, lamentablemente. Ricardo, muchísimas gracias por este panorama clarificador, particularmente en la dimensión económica, que era interesante ver. Yo creo que habría que agregar quizás que aquí hacia futuro las interrogantes están en torno a la cohesión de esa élite político-militar que de alguna manera decide sobre un mayor o menor control y las posibilidades efectivas de que haya alguna presión desde la sociedad más efectiva también para generar algún tipo de cambios. Pero bueno, por ahora tenemos una percepción bastante negativa de cómo puede avanzar esto hacia futuro. Esperemos que no sea así. Te agradezco muchísimo la entrevista. Sé que te he quitado un tiempo precioso porque estás en mil cosas con un viaje por delante. Así que, bueno, te agradezco nuevamente y te mando un fuerte abrazo. Y ya escribiremos algo de nuevo en la revista Pensamiento Propio sobre estos temas. Gracias, Ricardo. Gracias, Andrés, por la invitación. Un placer. Bueno, es un placer haber tenido esta muy interesante entrevista con Ricardo Torres Pérez. Yo creo que necesariamente tenemos que complementarla con otra entrevista. Lamentablemente no la hemos podido hacer en directo, hay dificultades de conectividad, dificultades técnicas de conectividad con Cuba, pero sí yo invité a otro de los que colaboraron en ese número de Pensamiento Propio, a otro economista, Antonio Romero, con el que hemos trabajado hace mucho tiempo, que es economista y profesor titular del Centro de Estudios Centro de Investigaciones en Estudios Internacionales de la Universidad de La Habana y presidente de la Cátedra del Caribe, y que trabajó durante varios años como director de integración y cooperación en el sistema económico latinoamericano, por lo tanto tiene una visión internacional muy importante. Para preguntarle principalmente en realidad teníamos 3 preguntas, pero vamos a tener que limitarlas a 2, en relación con cómo, a pesar de todo este panorama que nos ha presentado Ricardo, el capital político internacional que acumuló Cuba a lo largo de los años persiste de alguna manera y se manifiesta en una presencia activa de Cuba en el sistema internacional a pesar de todas las dificultades domésticas. Dicho esto, vamos a pasar a por lo menos presentar 2 segmentos que tuvimos que hacer por video desde un teléfono, de Antonio Romero. Vamos entonces con el primero, que va en relación con la pregunta de cómo preservó Cuba el capital político internacional hasta ahora. Bueno, muchas gracias, Andrés, por la invitación a participar contigo en este programa.
ciertamente la primera interrogante respecto a cómo, a pesar de la policrisis, como dicen muchos, que está experimentando la economía y la sociedad cubana en los últimos años, sin embargo, todavía el país hay evidencia que todavía el país, el gobierno, las autoridades cubanas mantienen, digamos, ese capital, como tú dices, ese capital político internacional que ha acumulado a lo largo del tiempo. Las razones, digamos, esa es una pregunta interesante porque evidentemente en términos normales, naturales, ante una crisis tan aguda como la que está experimentando Cuba, era de esperar evidentemente que el país tuviera menos capacidad de tener una presencia internacional importante en diversos foros, tuviera mucha menos capacidad de mantener su articulación con determinadas instituciones y entidades de carácter intergubernamental a nivel global, y sin embargo no es el caso de Cuba. Yo creo que en la propia formulación de la pregunta está parte de la explicación del asunto. Como bien tú dices, se trata de un proceso que se ha acumulado. O sea, se trata de un capital político internacional que se ha acumulado a lo largo del tiempo, en lo cual tienen que ver múltiples factores. El primero de ellos, indudablemente, el impacto de la Revolución Cubana, digamos, el carácter eminentemente antiimperialista que desde un principio tuvo la revolución, y su esfuerzo permanente por, digamos, denunciar en los distintos cónclaves las injusticias del orden internacional vigente. Eso evidentemente tuvo a lo largo del tiempo un proceso, digamos, tuvo a lo largo del tiempo una capacidad de atracción muy importante, sobre todo para las voces de los llamados países en aquel entonces del tercer mundo. Yo creo que eso a lo largo del tiempo se ha mantenido como un principio básico de la política exterior cubana, y eso tiene sin lugar a duda una capacidad para mantener, digamos, la idea de que la voz de Cuba es importante en la lucha por transformar el orden vigente. Lo segundo es que, sin lugar a dudas también, en esto ha influido de manera importante, digamos, la capacidad, pudiéramos decir, con cierto nivel con muy alto nivel de profesionalidad y hasta cierto punto, a pesar de todos los pesares, de capacidad de maniobra de la diplomacia cubana. Es reconocido en diversas partes del mundo y en la mayor parte de los cónclaves internacionales que la diplomacia cubana es una diplomacia muy profesional, con cierto nivel de sofisticación, que también es importante, y explica por qué, incluso en momentos muy difíciles como los de ahora, sin embargo, mantiene su capacidad de comunicarse, de articularse y de buscar consenso. En tercer lugar, yo diría, y que no es para nada despreciable en este análisis, es el hecho de que, por lo menos en muchos países, sobre todo de África y del Caribe, hay líderes, incluso líderes hoy día, que ocupan posiciones preeminentes en algunos de los gobiernos de la región, que estudiaron, que se formaron en Cuba, y eso evidentemente es un elemento que sirve de ancla, por decirlo de alguna forma, para mantener, digamos, una posición de cercanía a Cuba y de solidaridad. Yo creo que esos tres elementos, primero, la acumulación como proceso sobre la base de lo que significó la Revolución Cubana. Segundo, el hecho de que tenemos una diplomacia profesional y con cierto nivel de sofisticación. Y tercero, que hay, digamos, en ciertos países, sobre todo de África y del Caribe y también de Centroamérica, líderes incluso con posiciones preeminentes en sus gobiernos que estudiaron, se formaron en Cuba como profesionales, son elementos importantes para explicar esto. Y ya por último yo diría, de todas formas también hay que tener en cuenta de que con independencia de todos los cambios que han ocurrido y que están ocurriendo en el sistema global,
con independencia de este proceso de transición hegemónica tan complejo e incierto, hay de todas formas características permanentes en el orden internacional que tienen que ver con que es un orden internacional extremadamente asimétrico, de que hay enormes disparidades entre el norte y el sur, o el llamado sur global, y además de que hay, sin lugar a dudas, normas internacionales que conspiran en cierta medida con los objetivos de desarrollo de la inmensa mayoría. Bueno, estamos escuchando a Antonio Romero desde La Habana. El profesor Romero, ya lo señalé, es un reconocido economista y profesor titular del Centro de Investigaciones en Economía Internacional de la Universidad de La Habana. Y en seguimiento con lo que estaba planteando, había otras preguntas que yo le había hecho para que nos las respondiera por video. Y la segunda pregunta tiene que ver con cómo Cuba, en relación con lo último que estaba señalando, cómo Cuba sigue teniendo un papel activo dentro de ciertos espacios multilaterales y dentro de ciertos foros y bloques internacionales. Y aquí tenemos la respuesta. André, efectivamente, como tú planteas, Cuba ha sido rápidamente admitida en los BRICS como uno de los países socios que obtuvieron tal categoría en la pasada cumbre de 2024 de Kazán. Yo creo que eso es un factor muy importante por, digamos, lo que en términos por lo menos simbólicos implica estar asociado a un bloque que, con independencia de su enorme heterogeneidad, el hecho de que no es, y yo repito esto, eso no es un esquema de integración económica ni mucho menos, pero digamos es una alianza donde están presentes las más importantes economías emergentes, por decirlo de alguna forma, y donde evidentemente hay ciertas posibilidades de, a través de ese estatus, eso hay que verlo, paulatinamente tratar de incrementar de manera perceptible la intensidad y, sobre todo, yo diría, la calidad de los vínculos económicos con Rusia, con China, con India, con Sudáfrica, con Brasil y demás. Ahora, ahí hay una asignatura pendiente que tiene que ver con las transformaciones económicas internas de Cuba, porque evidentemente sin transformaciones estructurales profundas es muy poco probable convertir, digamos, esos espacios teóricos de mayor acceso a mercados de economías emergentes y poderosas como son la de los BRIC en acceso real, con bienes y servicios y productos e inversiones cubanas de calidad. Cuba también, como tú dices, tiene un peso importante todavía y un protagonismo reconocido por muchos países en la CELAC. De hecho, ahora mismo está teniendo lugar en China el foro CELAC China, que hasta cierto punto se reconoce que Cuba jugó, y la diplomacia cubana jugó un peso decisivo en la configuración de ese espacio de cooperación y también hasta cierto punto de proyección externa de China hacia la región de América Latina y el Caribe. Hay que reconocer también, hay que recordar también que Cuba también se hizo hace aproximadamente 4 años, se hizo miembro asociado de la Asociación Económica Euroasiática, que abre también espacios para ampliar los vínculos económicos y de cooperación con algunas de las economías que forman parte de esa agrupación de países liderada por la Federación de Rusia. Yo destacaría también una cosa que me parece importante y que hasta cierto punto debería incluirse también en las posibles respuestas a la primera interrogante que tú nos hacías, y es también el peso decisivo que Cuba ha jugado históricamente y juega todavía hoy como puente articulador de las relaciones entre el Caribe insular y los países de América Latina. De hecho, Cuba jugó un papel fundamental y todavía lo juega en el mantenimiento de los
países del Caribe insular participando, digamos, en la CELAC, sabiendo, como todos sabemos, que históricamente ha habido reticencias por diversas razones en esas relaciones del Caribe insular con el resto de América Latina. Cuba juega ese papel importante y juega ese papel también importante hoy día en que en el foro China-CELAC estén presentes los intereses y las necesidades de los países caribeños. Yo creo que eso también es un elemento que muchas veces pasa desapercibido, sobre todo en los análisis que se hacen desde el sur de nuestra región, pero que en el caso particular de la proyección exterior y de la política exterior cubana ha sido muy importante en términos históricos, pero sobre todo desde los últimos tiempos. Bueno, agradecemos desde Buenos Aires la participación del profesor Romero, que por cierto también es presidente, como señalaba, de la Cátedra del Caribe de la Universidad de La Habana, a la que también me siento honrado de pertenecer. Y quisiera referirlos al artículo que también se publicó en ese número de Pensamiento Propio, que él escribió, que se llama Política Exterior y Relaciones Externas de Cuba, donde algunos de estos temas están planteados. Todo lo que yo menciono con respecto a la revista Pensamiento Propio es accesible libremente en la página web de CRIES.org, y también, como es obvio, nosotros tratamos otros temas de política internacional y de temas más que nada relacionados con la sociedad y los distintos temas que están en la agenda de la sociedad civil en general. Les agradezco muchísimo por escuchar este programa. Lamentablemente ya no nos ha dado tiempo para leer el último cuento, más divertido con respecto a Cuba, que se llama Se perdió el gringo, pero los dejo con la intriga para el próximo episodio, el lunes de la semana que viene. Que tengan una buena semana y estamos pendientes para vernos nuevamente el lunes próximo.